para subir a Spotify y a YouTube esta conversación. Y bueno, bienvenidos los que se han sumado. Hoy dolor de rodilla y... Ah, mira, Mike, todavía no está ahí metido en la llamada. Ahí te invité. Ahí te dice la invitación. ¿Te salió? Ahí te lo envío porque no... Ver solicitud, ahí va. Ya. Perfecto. Sí. Bueno, Mike, ¿cómo estás hoy? Muy bien, tú. Un poco de sueño nomás. ¿Todavía el cambio de hora? Sí, ya más adecuado ya. Ya, buena. Yo bien, un poco machucado del fútbol. Ayer me llegó un codazo ahí y tengo inflamado. Vamos a hablar otro día del dolor de nariz. El dolor de Oye, el cara. otro día, ¿cómo? Dolor de cara. Dolor de cara. Vamos a hacer cara en algún momento. Bueno, hemos hablado ya dolor de hombro, cintura escapular, dolor de codo y muñeca. Y hoy hablamos de dolor de rodilla. Dentro de lo que sabemos, dolor de hombro, dolor de rodilla, dolor lumbar son los tres más comunes en la práctica del CrossFit. No por eso, no porque sean comunes, no vamos a poder hacer algo al respecto. De hecho, por eso que estamos acá, estamos dando algunas alternativas que, como introducción, no reemplazan un examen, no reemplazan un control médico, una revisión también de un profesional ahí de la salud, porque en realidad lo que nosotros estamos dando son estrategias en relación a dolencias frecuentes que tienen un manejo autoasistido, ya con técnicas de movilidad, técnicas de movilidad en general, flexibilidad, amasamientos. Entonces de eso vamos a hablar hoy junto al Mike. En relación al dolor de rodilla, ¿cuál es el que más te han consultado o alguno que tú hayas transitado? Algunos que he transitado. El más común, yo diría que vendría siendo la cofitis, como esa molestia que está más que todo por externo en mi caso, y conozco varios casos que también van por ese punto. Y otro puede ser la pata de ganso, que es por interno de rodilla. ¿Cuál más podría ser? Bueno, cuando por sobrecarga de cuádriceps, cuando vais más en una sentadilla vas más hacia adelante de rodillas, ahí inicia la sentadilla con rodilla. Yo diría que esos son los más comunes, los que más he visto. Hay un dolor que es, justo estaba arreglando aquí algo de la conexión, un dolor que es posterior de la rodilla, no sé si te ha tocado verlo, de la parte poplitea, que es Del justo poplite, detrás. sí. ¿Sí? Sí, una vez me pasó Sí. también. Y ese también es uno como de los más, que no es tan frecuente, pero cuando da es como bien prolongado y no se sabe qué hacer porque como que esa zona la tenemos perdida de la rodilla. De hecho, cuando hablamos de rodilla, es como cuando hablamos del codo. Hablamos de esto, pero esto también es zona de codo, po. Sí. Entonces, también por este lado tenemos cosas que hacer. En la rodilla pasa muy parecido. En la rodilla, como el que la parte anterior es el emblema. Eso es lo que me dicen la Jofitis, el cuerpo de Jofa, para los que no lo saben, es una estructura de la rodilla que tiene como fin algo muy parecido a las bursas. No sé si han escuchado de las bursitis alguna vez. Las bursas son unas bolsitas que cumplen con funciones de amortiguación, de lubricación, vienen a estar ahí muy asociadas a
articulaciones que tienen una carga específica, entonces como que hay ahí una almohadilla, ¿ya? Entonces el cuerpo de Hoffa también es algo similar en la rodilla. Y como te decía, por lo general ese dolor más anterior de rodilla vendría a ser el más asociado a lesiones no traumáticas, porque nosotros igual estamos dejando de lado las lesiones traumáticas, porque si te pegaste o si tuviste un tema parecido a lo que pasa en la práctica deportiva, como en el fútbol, que hay una rotación y tienes un corte de ligamento, un esguince, esos vendrían a ser componentes más traumáticos, Sí. que por lo general ahí necesito sí o sí hacer un examen, ver qué pasó ahí. Ah, mira, se cortó esto, pero ya sé por qué. Fue porque me golpeé, fue porque los toperoles quedaron pegados en la cancha y yo giré con todo el cuerpo o me golpearon. Entonces, ese tipo de lesiones que son más unidireccionales, también las estamos dejando algo relegadas, a pesar de que pueden ser comunes también. Por ejemplo, al saltar el cajón, esa lesión ahí que te das con la caja, es algo que yo creo que todos los crossfiteros nos pasó Ajá, en en la algún canilla. momento. En la canilla, claro, y también ahí te podéis caer y te podéis pegar en la rodilla y quedar con un dolor por un par de semanitas tranquilamente. Fácil, sí. Ujú. Sí, ese es como la marca común del crossfitero. Claro, sí. Y bueno, yendo al tema ese que tú decías recién, la rodilla cuando haces una sentadilla y tienes ese ataque muy anterior, ¿tú has tenido ese feedback de algunos alumnos que te dicen tengo dolor aquí adelante de la rodilla y tú ves la técnica y como que puedes encontrar una explicación, ¿no? Sí, es que me ha pasado muchas veces que, bueno, como CrossFit lo indica, todos nacemos con la capacidad de hacer movimientos funcionales, por eso CrossFit lo involucra tan bien. Uno ve a una guagua, un bebé de 3, 2 años haciendo una sentadilla perfecta cuando nadie se la ha enseñado. Y sucede que con el pasar del tiempo nos volvemos sedentarios, o hace mucho no entrenamos, la biomecánica viene a fallar o conexiones neuromotoras al final no nos dejan movernos precisamente bien. Y me ha pasado con muchos casos que obviamente están empezando CrossFit y le empiezan a doler las rodillas y empezamos a ver por qué. Y netamente es porque su sentadilla inicia con rodillas hacia adelante, entonces claro, vaya a sobrecargar el cuádriceps, te vas a cargar a punta de pies, levantando talones, probablemente vaya a meter las rodillas también y eso va a causar una serie de errores que radican en dolor. Y dicen, lo primero que, o sea, quizás el más concepto o es como la educación que tenemos, que si me duele algo me tengo que poner algo para que no me duela. Por ejemplo, ya lo hablamos con las muñequeras, me duelen las muñecas, tengo que usar muñequeras. Y no es ese el caso. Lo mismo es con las rodillas. Si voy a usar, si hago sentadilla y me duele la rodilla, tengo que ponerme rodillera. No, Ujú. tampoco debería ser el parche en la herida o el pañito de agua caliente, como decimos. Claro. Y tengo varios casos que me han sucedido que empezamos a analizar la sentadilla, por qué le duele, por qué duele, por qué duele. Y en vez de comprarse las rodilleras, modificamos el patrón de movimiento, modificamos la biomecánica y la persona después paulatinamente se le va el dolor de rodilla o se le va de inmediato, solamente porque al final va a quedar con una buena mecánica, moviéndose bien. Uno le indica como que, oye, mira bien cómo están tus pies, mira cómo se mueve, mira cómo lleva rodillas afuera, concientiza bien el movimiento y después va a estar adolorido, pero muscularmente, porque no estaría eh, doliendo la rodilla, sino que se está fortaleciendo y a la larga no hay más problemas de rodilla, sobre todo Claro. para sentadillas. Hiciste un resumen muy bueno ahí, Mike. La verdad, solamente agregar algunas cositas como para enriquecer la idea, porque hemos hecho ese desglose en las diferentes articulaciones. Lo que tú Sí, dices, si me duele una zona tendínea, voy a tener una tendinitis diagnosticada, eso me da como mucha
seguridad de que tengo eso y ya de partida como que todo se va hacia allá, todo gira en torno a eso, ya que puedo tomar para la tendinitis, oye, mira, me ofrecieron este elemento ortopédico que vendría a ser rodillera en este caso para este problema. Sin embargo, eso vendría a ser la consecuencia final de probablemente un camino de biomecánicas alteradas, de movimientos, de patrones de movimiento poco óptimos, que me van a llevar a algo que el cuerpo hace muy bien y que los que me conocen y que ya han trabajado conmigo o hemos conversado de esto, el cuerpo tiene un mecanismo de supervivencia que es brutal. De hecho, hoy día estaba leyendo en la mañana un librito de Borja Vilaseca que se llama Ser feliz es fácil. Y lo estoy avanzando muy tranqui. Y él estaba hablando ahí del sistema nervioso simpático y parasimpático. Y de que muchas veces el pesimismo o el negativismo, en realidad, de tener una visión negativa de las cosas, ha sido un mecanismo de supervivencia, porque tú en algún momento, cuando vivías en la jungla, necesitabas tener esa visión de ver el problema dónde estaba, de por dónde podía venir acercándose el depredador, por ejemplo. Sí. Entonces, de cierta manera, tenías una visión de búsqueda del problema para que no llegara ese problema y lo pudieses solucionar antes. ¿Cachai? En cambio, en nuestra vida actual, estamos en una posición de supervivencia cuando no corresponde, mantenemos nuestro sistema alterado. ¿Y por qué hago la relación con esto? Es porque realmente el dolor vendría a guiarnos hacia qué mecánica solucionar, y el dolor en este caso no nos indica, ya esto está inflamado y lo necesitamos desinflamar como el fin último de la lesión. ¿Sí? Espero haber sido claro con la vueltita que me di, pero en realidad el dolor vendría a ser el maestro. El dolor me está diciendo, aquí pasa algo, pero con la ayuda del terapeuta o con estas instancias de conversación, podemos ir viendo, oye, realmente lo que pasa acá es que mi pie está teniendo una mecánica desfavorable y mi rodilla está pagando el precio. Mi cadera no está generando ese factor rotatorio que tú estabas diciendo en un squat y la rodilla está pagando la consecuencia. ¿Sí? Aprovecho de saludar a todos los que están ahí conectados. El Diego ahí nos manda un buen día, Dieguito Pacheco. Y bueno, siguiendo ya en esa dirección, ¿cuáles serían los principales motivos ya más comunes por esta práctica deportiva? Acuérdense que los gestos técnicos también nos van llevando a ciertos tipos de lesiones en ciertos deportes. ¿Ya? Me voy a colgar de lo que acabas de decir, y a ti también, si se te viene ahí algo a la mente, Mike, te doy la palabra después. Algo que en CrossFit se habla es la cadera mutada. ¿Te acordáis de ese término? Sí. Es una traducción como literal, porque en inglés también el mute es como mutada de que le pusiste el silencio. Como La silenciaste. suprimida, sí, Claro, silenciada. suprimida. Pero también tiene lógica que esté mutada porque es como que está unida con el movimiento de la rodilla. Entonces están mutadas, están juntas. Entonces, ¿a qué le llamamos la cadera mutada? Que vendría a ser uno de los primeros factores de lesión en CrossFit para rodilla. Es que tú tienes la cadera y tienes la rodilla, y cuando tú haces un squat, la rodilla se va hacia adelante y hacia afuera, y la cadera se va hacia atrás. Entonces se quiebran, no se unen en el movimiento. ¿Ya? Hay una que se va hacia un lado y la otra se va hacia el otro. Ojo que esto no es solamente en el squat, sino que también es un push press cuando haces el deep drive, por ejemplo, antes de hacer el empuje. En esa bajadita creo que se da muy comúnmente. Sí. ¿Cuál sería el tema de la cadera mutada? Es de que la rodilla se va hacia adelante, tiene por lo general poco factor de rotación externa, y la cadera la sigue hacia adelante. Entonces, en vez de bajar con el peso hacia la cola y las rodillas hacia adelante y hacia afuera, estoy bajando con las rodillas hacia adelante, así casi rectas, y con una cadera que está siguiendo esas rodillas. Entonces, a eso se le llama cadera mutada,
y eso genera una dominancia de cuádriceps. Toda la Total. carga se va para allá. Sí. Sí, ahí lo que sucede también es que todo viene a condicionar esa cadera muteada en la que se va hacia adelante porque por muchos factores. Sin embargo, yo diría que uno de los más principales cuando tienes en el push press tienes la barra adelante y se caen los codos adelante porque tu centro no está firme, porque hay poca movilidad de hombros. Cuando recibís un movimiento sobre la cabeza también, porque te queda la barra adelante, entonces las rodillas van a ir hacia adelante porque el peso está adelante. Claro. Y en una sentadilla, claro, tu centro si no está firme, tu torso se va a caer adelante y obviamente tu centro de masa, tu centro de gravedad se va a ir hacia adelante y a la larga vas a sobrecargar mucho más cuádriceps, de hecho vas a punta de pie y muchos más errores Claro, comunes. sí. Esto que estamos hablando, que es un mecanismo muy común, no sé si está difícil mostrarlo en la pantalla, pero espero ahí que hayamos sido claros en la explicación. Pero básicamente eso se traduce de que yo, cuando estoy haciendo mi trabajo, de partida hay una lógica acá. Algo en el centro necesita ser fortalecido para que las extremidades funcionen mejor. ¿Ya? Entonces, el concepto del centro de las extremidades también lo estamos nombrando varias veces con el Mike. Pero después, fíjense en lo siguiente. No sé qué pasó ahí. ¿Por qué fuegos artificiales? Bueno, resulta que cuando yo estoy haciendo y se desarma este mecanismo que acabas de decir, Mike, que nombraste, hay cosas que están pasando, probablemente la barra también se va a tender a caer de los hombros, voy a tender a perder la zona media, pero ahora nos estamos fijando mucho en cadera-rodilla. Esa cadera que sigue a la rodilla hacia adelante hace que mis glúteos estén haciendo casi nada de fuerza. En otras palabras, no los estoy reclutando para la función que quiero, siendo que es uno de los músculos más fuertes del cuerpo. Entonces ya no voy a tener solamente una sobrecarga en el cuádriceps que se está llevando toda la pega, sino que también voy a estar usando poco un grupo muscular que podría ser no solamente preventivo para lesiones, sino que también me ayudarán a tener una mejor performance. Entonces ahí juntamos las dos cosas de que la prevención de lesiones, esta prehabilitación que también le llamamos, va de la mano con el rendimiento, porque si tú corriges ese patrón, empiezas a llevar el peso hacia la cola. A algunas personas se les hace imposible en un principio, así como que tienen realmente muy avanzado el patrón alterado. Puedes hacer un paso a paso, ¿ya? Pero ya cuando llegas a un punto de funcionalidad y empiezas a cargar la barrita en un front squat, en un back squat o en un empuje con deep drive, vas a mejorar el rendimiento también, ¿ya? Y ese es el camino que a veces puede sonar lento o puede sonar fome, pero en Aburrido. realidad estás previniendo el tener que parar porque tuviste algún tipo de desgarro. Después de sobrecargarse el cuádriceps, Mike, lo que sigue es la lesión del cartílago. Y creo que aquí, si las personas están ahí atentas en el live, también pueden poner si tienen algún tipo de dolor en la rodilla, pero algo muy común es una palabra rara para el vocabulario no deportivo, pero que se da mucho, que es la condromalacia, un desgaste en el cartílago, ya sea de la rótula o incluso ya puede ser una lesión de un menisco, por ejemplo. Voy teniendo lesión desde los tejidos blandos hasta los tejidos que son más estructurales, más duros, e incluso pueden llegar a una lesión de hueso. ¿Sí? Entonces, ese caminito es el que queremos ir trabajando, Mike. No sé si se me escapa algo ahí en el que quieras agregar. No, no, va bien. Esa lesión de menisco por externo también se puede confundir con sobrecarga en la banda iliotibial, que esa sí la tuve también, no me acordaba de esa. Sí, Y, y sí, es como ir viendo, al final, volviendo un poco a lo que dijiste antes, el dolor nos viene a enseñar
que hay algo, primero, nos señala que hay algo, y segundo, a mí me gusta verlo como que te enseña a moverte mejor, porque el ego te va a decir, dale que si tú puedes levantarlo, sí, hazlo mal, pero levántalo, Claro, pero el dolor te va a decir, hey, aquí hay algo, más bien baja un poco la carga o la velocidad y enfócate en hacerlo mejor. Entonces, si no tendemos a escuchar eso, a escuchar el cuerpo que te está hablando, te está diciendo, hey, está la luz del tablero ahí encendida, entonces, claro, después va a poder ser incluso mucho peor. exacto. Entonces, nosotros en la parte mecánica tenemos algunos videos que hablan de las mecánicas en el podcast. Vamos a tener ahora en la tercera temporada una conversa ahí con Nico, hablando mucho de algo que es la función del pie. Y esto solamente lo voy a nombrar porque ya nos vamos a ir a las herramientas que nosotros les proponemos, que es empezar por algo sencillo, que lo puedes hacer sin mayor supervisión, ¿ya? Pero antes de eso, nombrar algo que es muy importante. La importancia del pie en la función de rodilla es clave. Y hay algo que se da más común de lo que quisiéramos, que es la marcha de pato, Mike, los pies con puntas hacia afuera, de pingüino, como quieran llamarlo. ¿Y eso qué genera? Piensen que estos son mis pies, desde el dedo gordo al dedo chiquitito. Cuando hay una postura en esta posición, probablemente viene también desde la cadera una cadena que está sobrecargada, ¿ya? Hay un desbalance. Pero aquí me quiero detener en una cosa principal, que es que el arco interno, la parte de acá, que en el pie se nota muchísimo, porque es más, queda más distancia en este aspecto, el pie tiene arcos muy marcados. Este arco longitudinal va a tender a colapsar y eso hace que el huesito del talón, el maleolo interno, baje, esté más abajo de lo que debería. Entonces, si yo tengo dos pies acá y tengo uno que está con una alteración, acuérdense que las cosas no necesariamente se dan bilaterales, sino que puede ser un solo lado el que esté fallando, por decirlo así, hace que el pie esté descargando el peso de esta manera. Entonces hay un colapso interno y ese colapso hace que tu rodilla tenga una función alterada. Entonces después cuando nosotros tenemos una cirugía de rótula, por ejemplo, que es algo brutal, porque la rótula es un elemento que es dinámico y por lo general trabaja, por lo general, no digo que siempre, pero por lo general trabajando una correcta descarga de peso en el pie, una correcta función muscular, un balance muscular desde la cadera, desde la pelvis hacia abajo, el recorrido de la rótula se normaliza y va a hacer que deje de tener ese contacto alterado que hace que tengas el problema del cartílago. El problema del cartílago es que duele mucho. Hay un desgaste en lo efectivo. Sin embargo, ¿por qué se dio este desbalance o esta alteración en el recorrido? Tendríamos que ir a ver la función del pie, después ir a ver cómo está la cadera y ahí, abordando esto, podríamos tener un resultado que sería una descarga de peso adecuada en la rótula. Quiero comentarles que tampoco este tema es una receta porque algunas personas sí van a tener que cesar un poquitito el ejercicio, ¿ya? Si estoy con un cuadro que es un dolor insoportable, voy a tener que ponerle paños fríos literal a mi actividad física, no por eso dejar de hacerla. Se puede hacer una progresiva descarga para después empezar progresivamente a retornar a la actividad física, que eso se llama reintegro deportivo y tu entrenador te puede ayudar, ¿sí? Eh, a poder hacerlo de manera segura. ¿Ya? Pero ahí, Mike, quise dar esa perspectiva general porque ese dolor de cartílago pareciera que no tuviese otra solución que un tema quirúrgico. Sin embargo, si nosotros le damos un tiempo a que se desinflame, puede ser incluso con fármacos, pero arreglamos la mecánica, podemos tener un buen resultado. Sí, sí, de hecho ahí me gusta ese punto que tocaste al final porque
sucede mucho que la terapia convencional es solamente aliviar el dolor y pocas veces me he topado con pocas personas pocos profesionales al final te buscan o intentan buscar de dónde viene esa molestia, porque es lo que estamos analizando desde el inicio. Entonces te duele un hombro, te tratan el hombro, te lo fortalecen por la deficiencia que tienes o el desbalance muscular que tengas. Sin embargo, no buscan de dónde viene ese dolor, o sea, cuál es la causa. Y básicamente eso es lo que nosotros debemos saber o aprender a encontrar. Si tu mecánica de movimiento de una sentadilla, de un peso muerto, no es el correcto, vas a sobrecargar músculos que no deben estar cargados o inhabilitar músculos que deberían habilitarse para moverse y al final el mismo movimiento, si tú lo haces bien, eso es otra cosa que quería mencionar, el mismo movimiento, si tú lo haces muy conscientemente, lo haces, o sea, incluso se pueden subir las cargas. Sin embargo, bajando la intensidad, puedes llegar a fortalecer esos músculos que estaban débiles y viene a ser un factor terapéutico. Te quita el dolor, te fortalece y después vuelves como el fénix a full. Así es. Sí, eso que dice es clave, porque en realidad la prehabilitación es saber si tengo las herramientas para hacer la práctica especialista que quiero hacer. Hablemos de CrossFit. Es la punta de la pirámide. La prehabilitación me dice, tengo la estructura, tengo los patrones de movimiento, ya, puedo practicar de manera segura el CrossFit. Eso lo podemos ir reevaluando cada vez que vamos avanzando, o sea, cada tanto puedo ir evaluando cuán habilitado estoy para hacer lo que quiero hacer, porque uno no se queda siempre en un solo nivel. En el momento que empiezo a meterle más pesito a la barra, tengo que de nuevo evaluarme. Insisto, puede ser cada 3 meses, no es necesario que sea semana a semana, en realidad eso no sería práctico, pero dándome un tiempo para poder evaluar este tema, podría tener una práctica más segura y evitar que la lesión avance a niveles de un desgarro de algún tejido, ¿sí? Estas inflamaciones que son tan molestas y tan dolorosas. Creo que por ahí va el camino de la práctica segura de esto que tanto nos gusta. Ahora bien, para ir a lo concreto, Mike, hay algunos manejos. Nosotros hemos dado a lo largo de estos live 4 pasos que recomendamos para abordar estas lesiones de manera autoasistida. La primera es el manejo del sistema nervioso autónomo, bajar los niveles de estrés. Eso puede significar bajarle el peso a la barra, como también dormir mejor, alimentarme mejor, esos hábitos que ya tanto se han compartido. Ya no nos quedamos ahí, vamos a seguir al tiro con el punto 2, que es teniendo ya un sistema que tiene las herramientas y el tiempo para hacer una regeneración, vamos a hacer un manejo de los tejidos blandos. Y eso va con amasamientos, ya con elongaciones. En este caso, ¿cuál es alguna de tus preferidas, Mike? Yo traje aquí un par porque también me ha pasado. Sí, de mis preferidas, yo creo que las catalogaría por tipo de molestia. Primero, el amasamiento, o sea, si tengo un dolor por externo de rodilla, que viene a ser el dolor común de la banda iliotibial, sería acostarse de lado y ubicar un rodillo para masajear justo a la altura de la cadera y tendría que ser entre glúteo y cadera allí, que es un dolor que es bastante eh, largo, se extiende, como que no es solo el punto, sino que va hacia glúteo, va hacia la columna. Entonces, y de hecho llega hasta irradiarse hasta la rodilla. Sé que, o tengo la idea de que masajear la zona completamente en la rodilla, cercano hacia la rodilla, puede más bien ser contrario, puede más bien inflamar más el tendón de la fascia lata, que es la banda iliotibial.
Y ese sería uno por interno. Por, O sea, ese fue por externo. Ese fue por externo. externo, sí. Sí. Oye, ¿podéis mostrar ahí, poniéndote de pie? Yo creo que se alcanza a ver la Sí. zona, porque la gracia de esto es que la banda iliotibial, que recorre ahí toda la parte lateral que nos está mostrando Mike, es justo donde está como el cambio en el buzo, donde tiene la parte militar y la parte gris. Ese es Y acá, el tensor de la fascia lata, claro. La banda por acá vendría a iliotibial, doler. exacto. Suele doler ahí. Y Sí. como hemos dicho desde el primer live, donde pica, por lo general, no es donde hay que rascarse, sino que arriba, Mike, donde dijiste, donde te hace el amasamiento. Acá, justo, Exacto. justo acá. Sí, Que sería, donde está la cresta ilíaca, va, o sea, sí, acá a la altura de cadera, está glúteo, exacto. sería justo acá al centro. En Ujú. ese punto, igual es difícil a veces encontrarlo. Sin embargo, cuando lo pillas, también puede ser con pelota de la cross. Sí, Justo allí es, para mí, es de las mejores terapias para ese dolor. sí. Eso se explica porque el músculo que está arriba es el tensor de la fascia lata y lo que viene hacia abajo es un tejido más bien fibroso, no es un tejido muscular propiamente tal, sino que es una, bueno, lo dice su nombre, es una banda que es más parecido a la estructura de una suela de un zapato, entonces no le voy a poder hacer mucho a la banda en sí, pero sí a lo que está alrededor, que son tejidos amasables, que serían los músculos. Y en este caso, cuando el de arriba está tenso, va a tirar la banda de cierta manera y va a generar esa tensión que se puede traducir en un dolor acá abajo. Entonces yo necesito liberar esto de acá, lo que nos acaba de mostrar el Mike, para que este síntoma cese o disminuya. Sí, Continúa, Mike. el otro dolor común sería la jofitis, que es básicamente la inflamación. Vamos a mostrarlo igual. Una inflamación justo, ¿se ve? Sí, Sí, justo por delante, justo debajo de la rótula, acá. Y ese yo lo trato amasando cuádriceps con el rodillo, llegando lo más cercano que se pueda hacia la rodilla, obviamente sin pasar a llegar al hueso porque no va a ser algo rico, más hacia el interno a veces, porque se irradia hacia ese lado, y eso sería boca abajo, con autocarga sobre el rodillo, y también sentado sobre un cajón o una silla que sea dura, colocar abajo la pelota y explorar lateralmente hasta encontrar un punto que con autocarga presionándolo hacia abajo, el dolor llega, se irradia hacia la rodilla y de hecho también va hacia atrás y llega hacia el glúteo. Yo diría que este últimamente ha sido el dolor más común que he tratado en rodilla, conmigo y con varias personas que van a entrenar. No, que me duele la rodilla, que no puedo saltar, que no puedo correr. Y claro, son personas que voy a tomar la culpa porque nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que enseñarlo y bueno, por eso estamos haciendo estos live. Eh, Hay gente que llega al box y quiere entrenar y quiere darlo todo y es lo que queremos. Sin embargo, se pasa por alto trabajos de este tipo que son de activación, que son de amasamiento para relajar la zona y moverse sin dolor. Y después tienden a pensar que ese dolor viene a ser una lesión y no es nada más que de repente una sobrecarga por estar mucho tiempo sentado o por estar mucho tiempo manejando, eh, que son cosas que se pueden no resolver, sin embargo, sí se pueden apuntar o alinear con el entrenamiento que viene luego. exacto. Sí, recién me parece que dejé una frase a media, ahora que te estaba escuchando, respecto a lo bueno que es el cuerpo para seguir adelante. El cuerpo es espectacular porque imagínate que es como, pensemos que tenemos piezas mecánicas como un robot
y es como que se le caiga un tornillo y el robot pueda seguir funcionando porque encuentra una manera de compensar. Entonces, claro, yo empiezo a claudicar, que uno le llama coloquialmente el cojeo, y el cuerpo te permite seguir adelante porque evita la carga lesiva. Entonces sigue adelante. Después se fortalece mucho un grupo muscular y tienes un cuádriceps gigante, una predominancia del cuádriceps, porque tú lo estás exigiendo mucho. Entonces el cuerpo, en vez de colapsar, en vez de prender luces de todos colores y decirte ya no puedes hacer esto, como que no hay un no puedo para el cuerpo. El cuerpo te dice, ah, mira, sí se puede, pero vamos a tener que empezar a meter mucha fuerza, mucha masa muscular en ese cuádriceps, olvidándonos de glúteo mayor, isquiotibiales, que sería el punto 4 que vamos a ver. Entonces el cuerpo es una máquina que es asombrosa porque te permite seguir adelante incluso con un gesto técnico erróneo o poco eficiente, y te puedes hacer muy fuerte en ese gesto técnico. ¿Cuál es el riesgo? Que en algún momento se rompa alguna estructura por lo sobrecargado que se llegó a estar de ese grupo muscular. En este caso, hablando de la rodilla, por lo general cuádriceps está sobrecargado y ese amasamiento constante nos sirve para que las estructuras estén bien irrigadas. Los dos que diste son clave para mí, pelotita lacrosse en isquiotibial y amasamiento que puede ser con barra olímpica también, si lo manejamos, si lo toleramos bien, si no, de guatita en el piso con un roller. Aquí Ángela nos puso un comentario. Dice, las mujeres tendemos a mover las rodillas hacia adentro más que los hombres por un tema anatómico. ¿Cómo podemos corregir esa postura? Vamos a hablar de eso en el punto número 4. Ahora vamos a seguir, Ángela, con los amasamientos. Ya hablamos de relajar el sistema nervioso autónomo. Hemos dado algunas herramientas en los live anteriores. Ahora estamos hablando de algunos amasamientos que básicamente nos permiten hacer una corrección al final con unos tejidos más preparados para eso. Si yo me tiro directo a la corrección y no preparé este punto 1 y punto 2, probablemente la corrección va a ser menos efectiva. ¿Sí? Entonces vamos a ir hacia allá. Es muy buena pregunta en todo caso, porque claro que se da más común ese gen valgo de la mujer en general. Yo quiero agregar algo, Mike, que es algo que encuentro que igual tiene poca, como que tuvo en su momento, no sé si fue una moda o algo así, pero en su momento se hablaba más que ahora de la Voodoo Band, que es esta. La semana pasada les mostré una que fue una demostración, una micro demostración de cómo se usaba en el antebrazo. En el live de Google Meet no se ve la banda. Vale, sí, voy a hacer aquí magia, lo mejor posible. Esto lo bajo ahí, se va a alcanzar a ver la rodilla, sí, se alcanza a ver, y ahora acá, aquí necesito hacer algo. Ahí está. Se ve a contraluz, ¿se alcanza a distinguir? Más lejos quizás. Sí, a ver ahí. Ah, no, ahí estaba. Sí tenía la tecnología, Mike. Ahí sí. Entonces, muestro rodilla. Para que quede aquí grabado también, vamos a poner en el compu perfecto. Entonces, esta sería una de mis técnicas favoritas también para relajar esta compresión. Recuerden que cuando el cuádriceps está muy apretado, está sobrecargado, no quiere decir que esté fuerte, está sobrecargado, son dos cosas diferentes. Y lo que va a tener como consecuencia, el cuádriceps termina así. Termina estos 4 bastos que hay acá en un solo tendón, que es un tendón súper fuerte, que es el tendón de la rótula, este de acá. ¿Ya? Y ese termina en este huesito que es la tibia. ¿Ya? Tengo ahí una tuberosidad que se llama. Entonces, imagínate, este cuádriceps, si está sobrecargado, va a tender a generar mucha tensión en este tendón. Eso me va a traer consecuencias acá y consecuencias en la cadera.
que puede ser incluso un dolor anterior de cadera por una sobrecarga en el cuádriceps. Entonces, con la bandita vamos a hacer una liberación y lo que vamos a buscar es evitar comprimir la rótula. Igual que la instrucción que nos dio recién el Mike. Si estoy amasando, evita comprimir la rótula, porque de hecho esta es una lesión que es compresiva, entonces sería como darle más presión a algo que ya está comprimido y que está doliendo, no tiene sentido. Entonces, voy a ir desde la tuberosidad. Ese va a ser como mi anclaje. Voy a hacer una vueltita primero, sin mucha tensión. Vamos a hablar de tensiones como por porcentaje, ya haciendo el 100% eso máximo y el 0 sin tensión. ¿Ya? Nosotros aquí estamos haciendo primero como algo de el 20, el 30%. Y ahora, fíjense que mi rodilla está más o menos en 45 grados de flexión. Estoy con el cuádriceps relajado. Esto lo puedo hacer sentado. Y ahora voy a hacer una muy fuerte que pasa por el tendón. Voy a hacer una muy fuerte. Debajo de la rótula. Debajo de la rótula. La estoy rodeando, ¿ya? Aquí yo ya estoy en el límite, entonces puedo pasar otra por el tendón y de ahí voy a irme hacia arriba. Entonces me salto la rótula, la voy a dejar libre, no la quiero comprimir más. Ya me dieron el diagnóstico, Mike, condromalacia. Es como un diagnóstico lapidante, pero en realidad se puede seguir adelante sin ningún problema con eso si lo manejamos bien. Entonces, fíjense, voy a hacer una compresión sobre la rótula. Y ahora voy a irme a la mitad de la bandita, de la Voodoo Band, con uno un poquitito más, menos comprimido. Este lo apliqué al 80, al 90 y este al 50. Ahora me voy con otro comprimido y ahora ya estoy terminando. Voy a dejar aquí un espacio para que pueda engancharlo. Entonces hago la última tensión, paso el elástico y queda ahí comprimido. Entonces, como les dije la otra vez, un minutito más o menos estoy y acá la gracia es hacer movimientos. De hecho, yo podría hacer una sentadilla por fines didácticos, no voy a salir de la cámara, pero puedo hacer eso, flexiones, rotaciones hacia externo, hacia interno. Extensión. Extensiones también, ¿sí? Extensiones y flexiones. Y lo que hago acá es un masaje entre la piel y tejidos más profundos. Estoy haciendo también que los vastos entre sí, como están apretados y yo estoy moviendo el movimiento, haga que llegue más irrigación después de soltar la bandita. Entonces es una liberación de tejidos blandos en general. Ya está comprimido, va a ser súper aliviante después de esto. Entonces, un minuto con eso, saco. Y empiezo después de nuevo a hacer mi trabajo de movilidad general, Mike. Entonces, ese es algo que se puede hacer a diario sin ningún problema. Tenemos una herramienta ahí que es bien sencilla y que te va a traer un alivio bien importante a esta compresión que hay en la rótula normalmente. Sí, que muchas veces, yo diría la gran mayoría de las veces, cuando está sobrecargado cuádriceps no nos damos cuenta. Claro. Es como un dolor que no conoces, no sabes que tienes hasta que lo masajeas con el rodillo y te duele o que lo elongas. Si elongáis el cuádriceps, te duele mucho y es como, uno se sorprende al final. Sí. Entonces, después de este trabajo de los tejidos blandos, ya tengo un rango que probablemente va a aumentar. Voy a tener un alivio en ese momento. ¿Y yo qué hago con eso? Voy a aprovechar de avanzar a lo siguiente, que sería un trabajo ya más relacionado con activar
con realizar todavía no un ejercicio técnico, sino que más bien una activación de músculos que pueden estar ahí desactivados, valga la redundancia. Y en este caso, Mike, parto con glúteo mayor e isquios. Glúteo mayor e isquios es una conexión que por lo general está apagada porque estamos sentados mucho tiempo en el día, son años acumulados en los que estamos sentados gran parte de nuestro día. Entonces, esa desactivación de isquiotibiales y glúteo mayor van a generar que se nos dispare también el cuádriceps y que se sobrecargue y que comprima esas zonas que ya comentamos. Entonces, si yo solamente libero el cuádriceps, estoy haciendo la mitad. Ahora la otra mitad, y que vendría a ser también importante en la respuesta para la pregunta que nos hizo arriba Ángela, sería hacer un trabajo de conexión de glúteo mayor e isquio. ¿Y eso a través de qué? Dime el deadlift, nosotros lo usamos muchísimo, que es un deadlift más cortito, es un deadlift en donde yo busco sentir que es un trabajo de glúteo y de isquio superior y no de espalda en ningún caso, ¿ya? Eso se pueden hacer repeticiones con una mancuerna, tomo la mancuerna así y hago las reverencias hacia atrás y hacia adelante y mi hincapié va a estar en sentir que el isquio está trabajando mucho y también el glúteo mayor y eso va a llevar también sangre a la zona, va a identificarlo a nivel neurológico para que el cerebro también considere que tiene acceso a ese grupo muscular. ¿Qué otras activaciones, Mike, haces tú o recomiendas? Yo recomendaría, hay uno similar que es el peso muerto romano, con un recorrido mucho más corto, es similar. Sin embargo, allí queremos o quisiéramos hacer solamente la parte excéntrica, que sería la bajada, o aprovecharla en su mayor, en esa fase. Y también me gusta mucho el puente a una pierna, el puente de glúteo, glute bridge, que sería con Perfecto. una pierna estirada, levantar la cadera, eso es acostado boca arriba, un pie cerca del glúteo, elevas la cadera, donde lo que queremos buscar es esa conexión entre glúteo y isquiotibiales, como bien lo mencionaste. Si sucede, que es lo más común, si sucede que siento más cargado el cuádriceps, se me está cansando el cuádriceps, entonces allí, en esa pierna, porque puede ser en una solamente, usualmente es así, lo que hay que concientizar entonces es la activación del glúteo isquiotibial. Porque si duele, o sea, si se cansa el cuádriceps, lo más probable es que también se canse la espalda baja. Y no deberían ser músculos que vienen a trabajar en ese movimiento o en esa posición, porque precisamente lo que queremos es activar glúteos isquiotibiales, la conexión. Sí. Sí, y de hecho a Ángela, ¿es Ángela o Angélica? Ángela. Ángela. Ángela, lo primero que yo haría antes de irme directo a qué pasa con esas rodillas hacia adentro, hacia afuera, recuerda que el recorrido está muy determinado por el fémur, que parte en esta articulación de cadera, entonces su función se va a empezar a regularizar si tengo una buena activación de glúteos. Glúteo mayor en específico, porque nosotros tenemos el glúteo mayor que vendría a ser así como lo que le llamamos coloquialmente los cachetes, ¿sí? Musculares. No es lo mismo tener la cola grande sin músculo que con músculo, ¿ya? Y nosotros por lo general tener buena masa muscular es casi un sinónimo de atleticismo alto, ¿ya? Si tú te fijas a nivel atlético, por lo general, glúteo mayor nos genera una buena función de cadera. Entonces yo partiría por ver cómo está esa activación de glúteo, ver si está conectado con isquiotibiales y después me iría a las rotaciones, ¿ya? Y ahí nosotros usamos una serie de ejercicios correctivos que son los Goura, que eso ya es para hablar solamente de eso, que es para corregir la función de el pie hasta la cadera, pero son movilidades para corregir esta rotación, ¿ya?
Algo que podría ser también una buena activación en el caso de la pregunta que nos hace Ángela, es también los ejercicios con banda, o sea, hacer un squat propiamente tal, que esto ya sería el punto 4, reeducación con progresiones, con estas banditas elásticas que se ponen a nivel de sobre las rodillas o también a nivel de los tobillos. Yo también la uso harto a nivel de los tobillos, pero ¿cuál sería aquí la clave? Es que tus pies estén alineados al momento de hacer esta progresión. Entonces, sería hacer un squat con los pies derechos y no con los pies de pato. Ese sería lo primero. Y segundo, me pongo una resistencia, que pueden ser estos loops chiquititos, las TheraBand, que son banditas muy delgadas, que son como un globo en realidad, es como esa la textura. Te pones esa bandita justo sobre la rótula o a nivel de la canilla en el tercio más distal, cerca del tobillo. También sirve mucho ahí. Pongo los pies a la altura de los hombros, las instrucciones que normalmente damos para hacer un buen squat. Y voy a hacer squat en cámara lenta, generando una rotación, un torque externo, ganándole a la bandita, pero manteniendo el pie derecho y completamente apoyado. O sea, voy a tener el dedo gordo del pie en el piso, no se me va a hacer una supinación ahí en el pie, sino que voy a mantener los pies bien apoyados. Entonces voy a empezar a sentir que el trabajo aquí a nivel de los glúteos, ya entran otros músculos también a funcionar, van a fortalecerse y me van a ayudar a mantener esas rodillas más en su lugar. En este caso iría en contra de ese colapso interno porque voy a estar fortaleciendo de una manera adecuada los rotadores externos. Sí, de hecho, con Ángela vimos ese tema de amasamiento de cuádriceps y de isquio, y después quedaba esa molestia, porque vino de una lesión que tuvo, que se trató. Sin embargo, ahí quería como tocar el otro punto, que es el factor neurológico, que es cuando tú tienes una lesión y te duele mucho, y de repente te toca hacer el mismo movimiento con el que te dolía, realizar ese movimiento de nuevo va a ser como con un miedo de que te vuelva a doler. Entonces, Claro. con esos masajes de cuádriceps y de isquio, pudo volver a moverse con miedo igual, pero menos, mucho menos. Uh-huh. Y ella lo puede confirmar ahí que está conectado. Así que el factor neurológico es bastante condicionante. Sí, sí, es bien importante. Oye, Mike, hay dos ejercicios que yo también agregaría a este stock que estamos hablando. Uno sería el Nordic Curl, que ya vendría a ser lo contrario de los deadlift, o sea, sería tener en los deadlift, nosotros tenemos de punto fijo la parte, nosotros estamos haciendo una bisagra de cadera, estamos haciendo un hinge, estamos flexionando la cadera como principal cosa, las rodillas se flectan muy poquito. Pero cuando hacemos un Nordic Curl, lo que buscamos es mantener cadera en extensión y es este ejercicio en donde tú te pones de rodillas, te enganchan los pies de alguna manera, ya sea con una barra cargada y te tiras hacia adelante. Ese sería el Nordic Curl. Voy y vuelvo. Los isquios a fuego. Se pueden hacer muchas progresiones. Se puede bajar primero. Piensa que este es tu tronco, tu cabeza. Bajas hacia un balón y vuelves. O sea, un rango más corto. Puedes ir avanzando en el rango y ya un atleta muy avanzado puede hacerlo incluso hasta el suelo y volver sin la ayuda de las manos. Se puede llegar muy lejos con ese ejercicio. ¿Y eso qué va a hacer? Nuevamente, vamos a estar balanceando estas fuerzas musculares que están desbalanceadas en el tren inferior porque los isquios van a necesitar estar muy fuertes y también la conexión con los glúteos. Y el segundo ejercicio que yo también daría para alguien que está cursando un dolor de rodilla de estas características es hacer un Nordic Reverse, que es el que ahí tú estabas haciendo el gesto técnico, Hacia atrás. que es de rodillas, pero es hacia atrás. Y ese no necesito engancharme de ningún lado, ¿ya? A lo más podría partir haciéndolo con una banda elástica en las manos para que me ayude a volver, ¿ya? Pero es como una posición así como
como confesión de rodillas, ¿ya? Lo ideal es tener apoyados los empeines en el piso, los pies que queden así, puntas hacia adentro, empeines en el suelo. Y me voy a ir hacia atrás sin perder la zona media y sin flexionar la cadera. O sea que desde la rodilla hasta los hombros estoy así en una pieza y me muevo hacia atrás y hacia adelante. Eso nos va a dar un trabajo excéntrico de cuádriceps y eso es muy importante para la recuperación de la función de un músculo que tiene un tendón final tan grande, ¿ya? Los ejercicios excéntricos que van a ser contra la contracción del músculo, básicamente el cuádriceps lo que hace es extender y aquí nos vamos yendo a que el cuádriceps controle ese movimiento de flexión. Lo que genera es que los tejidos colágenos, ¿sí? Estas bandas que te van formando tendones y que tienen que ver con mucho con la función del músculo, se van a reorganizar, van a tender a reorganizarte. O sea, va a ser muy importante meter estos ejercicios, no sobrecargarlos, pero sí hacerlos por lo menos un par de veces a la semana. Hago, por ejemplo, 2 rondas de 6 a 8 repeticiones, después si tolero una ronda más, ideal, 1 minuto a 2 minutos de descanso entre medio, lo mismo con el Nordic Curl. Son ejercicios que te pueden ayudar después de haber hecho, relajo el sistema nervioso, manejo los tejidos blandos, fortalezco de manera específica y después ya puedo ir trabajando con progresiones del deporte que estoy haciendo. En este caso, pliometría vendría muy bien después de haber trabajado todo lo anterior y lo del squat vendría a ser parte de ese punto 4, porque ya es un gesto técnico que utilizamos en la disciplina. Sí, ¿Querrías agregar algo, Mike? sí, definitivamente es agregar movimiento, agregar tiempo de trabajo a todo ese tiempo que pasamos en posiciones o haciendo no ejercicios, sino en el día a día. Deberíamos también incluir lo que yo sugiero mucho también como para complementar, es elongación. Una sesión de elongación en la noche o no sé si en la mañana le alcance el tiempo, el sueño para eso, pero sí dedicarse. Yo cuando tengo cierta molestia me dedico unos minutos. Si estoy haciendo algo, estoy en el computador o viendo, no sé, algo en la tele o simplemente estando sin hacer nada, busco hacer elongaciones, sobre todo tren inferior, que sería con los pies juntos, estar sentado, tomar la punta de los pies, o elongar glúteo, o elongar cuádriceps con el couch stretch, o en la muralla, por ejemplo, si tuviera una pared que esté libre, sería acostarse boca arriba en el piso y tener las piernas bien separadas y dejarlas caer. Ir dejándolas caer con el peso de la gravedad y que las piernas estén estiradas. Allí también puedo estar leyendo un libro, revisando, no sé, el correo, lo que sea, por teléfono, y estoy elongando con el glúteo bien pegado a la pared. Voy a asegurarme de que no sea algo tan invasivo. Va a doler porque normalmente no es una posición que hacemos. Y la elongación tiene ese factor y esto es algo que quería mencionar igual. Las elongaciones yo creo que te vienen a enseñar a cómo tolerar el dolor. O, parafraseándolo de otra forma, una buena elongación viene dada por la tolerancia a ese dolor en las posiciones que están manteniendo. Porque, por ejemplo, yo veo personas que no llegan a tocar la punta de los pies sentados y intentan y después ya desisten. Porque no es fácil para alguien que no lo pueda lograr. Sin embargo, yo no lo podía hacer y después poco a poco lo fui logrando. Y era simplemente que llegaba a una posición que ya me era dolorosa y me dedico a la respiración solo nasal, llevando el aire hacia el abdomen y botando.
y después que ya el dolor baja un poco, voy más adelante. Relaja un poco, voy más adelante. Y de esa forma pude hacerlo. Esta posición que indico yo, con la muralla y las piernas separadas para bajar, es bastante dolorosa a nivel de aductores, si es que no lo hacemos nunca. Y si tú vas respirando y vas relajando todos los músculos que involucres, porque también el glúteo se aprieta para contraer esta elongación que va abriendo, el glúteo llega a un punto, se aprieta y no te deja. Cuando tú lo relajas, ya empieza a abrir un poco más. Es cuestión de paciencia, es cuestión de tolerar el dolor, es cuestión de encontrar el fin de lo que estás haciendo, porque no es algo sencillo y no se logra en un día tampoco. Sí, es verdad. Sí, mira, aquí Mariela nos pone, podrían repetir de nuevo los ejercicios recomendados, Nordic Curl, Nordic Reverse y los anteriores. Claro, hablamos de partida la necesidad de activar glúteos y eso lo hacemos con Dimmel Deadlift y también el Romanian Deadlift. Son dos herramientas bien seguras para hacerlo. Lo que queremos es sentir que el glúteo trabaja y los isquios a la vez. Y eso es mucha sensación. Si no lo estoy sintiendo, de partida voy buscando de manera por mi propia sensación. Si no, le digo a mi entrenador, podrías ver qué estoy haciendo mal porque no siento los glúteos, por ejemplo, en un Dimmel Deadlift. Y puede ser que estés reclutando mucho tu columna y no esa zona que es la bisagra y la cadera. Entonces, esos dos para partir. Después Mike también nos habló de el puente glúteo, que puede ser a un pie, a dos pies en el caso de los que están partiendo. Después ya puedes darle más dificultad haciéndolo a un pie. Nos ayuda a estabilizar también mucho la pelvis y eso tiene buena repercusión en la rodilla. Y después ya hablamos esos que tú acabas de nombrar, Nordic Rever, Nordic Curls. Y también yo agregaría uno final, que es la plancha lateral con el pie elevado, porque eso nos da también un balance a nivel de aductores. ¿Sí? Es el Copenhagen Plank, se llama. Entonces, eso puede ser un gran complemento. Todos estos ejercicios son posibles de realizar con muy poca carga, pocas repeticiones, porque lo que queremos es que sientas primero el grupo muscular que queremos y no que pensemos que, no, le voy a poner al tiro los 100 kilos porque más es mejor. En realidad puede ser incluso contraproducente hacerlo de una sola vez. Es muy importante que sientas el grupo muscular que estuvimos hablando. Mike, iba a agregar algo. Todos estos movimientos, todos estos masajes, todas estas posiciones mantenidas en el tiempo que podamos dominar y activar o ser conscientes de activar la musculatura, son parte de esa cura, esa molestia en la rodilla, de quitarla. Sin embargo, no son posiciones, no son ejercicios que, por ejemplo, en CrossFit hacemos. Entonces, ¿qué sucede? Que esto vendría a ser un accesorio para fortalecerte y lo que buscaríamos sería, o te hago como te invito a la pregunta, Seba, ¿de qué forma tenemos luego que hacerlas o activarlas en una sentadilla, en un peso muerto? Porque de nada sirve que seamos fuertes y después, o sea, seamos fuertes, activemos mejor glúteo, hagamos todo a la perfección, de nada va a servir si después, cuando tú te vas a mover, te vuelves a mover como te movías antes. Claro. Y ese patrón de movimiento, esa biomecánica, que viene a estar viciada, puede volver a caer en ese mismo dolor, quizás menos grave, puede ser, en el mejor de los casos, pero ¿de qué forma podemos aplicarlo? Sí. Mira, creo que el punto 4 que nosotros proponemos, que es ya trabajar en la especialización, que no tiene que ver con un patrón innato, sino que tiene que ver con un patrón que tiene características que veo dentro de un deporte, que también se le llaman los gestos técnicos. La idea es que todo esto que generé una articulación más fuerte, generé una masa muscular más adecuada, más balanceada, se traduzca en
la especialización, y eso, creo que es la consigna que hemos repetido también en los 3 live. Trabajo lo más pesado que mi buena técnica me permite. O sea que no trabajo lo más pesado que me da el cuerpo, sino que lo más pesado que mi buena técnica me permite trabajar. Ese sería como mi estándar de trabajo. En realidad no quiero pasarme de peso solamente porque sí, un tema de ego, qué sé yo, hay muchos motivos para eso. Pero en el momento que yo estoy entrenando, no es lo mismo que cuando estoy compitiendo. Entonces, en la competencia voy a permitirme salir más de un patrón de movimiento correcto, pero si es mi práctica, es mi clase, la idea es que yo me apegue lo más posible a un patrón correcto de movimiento. Y en este caso, practicar movimientos en cámara lenta, practicar posiciones isométricas, me van a dar más información de algo que a veces pasa en una fracción de segundo. Es difícil evaluar cómo está mi snatch, cómo está mi técnica, si estoy en la repetición 30 de un WOD que dura, qué sé yo, 20 minutos. Sí. Probablemente tendría que antes, en la carga de la barra, decidir, oye, realmente me estoy desarmando y llevo 2 repeticiones, voy a tener que bajarle el peso. ¿Sí? Creo que eso, más ese diálogo fluido con tu entrenador o con el equipo que te asista, que te informe, va a dar como resultado una rehabilitación completa, ¿ya? Y no como armar todo esto y después desarmarlo al momento de la práctica. No sé si respondo ahí tu pregunta, Mike. Sí, sí. Es básicamente de evaluar cómo está haciendo tu sentadilla, de entender cómo van los pies, si uno está derecho y el otro está abierto, de buscar balancearlo, de buscar que las rodillas vayan hacia afuera, como buscar cierta simetría y entender cómo la activación neuromuscular viene a darse, porque corrigiendo el patrón de movimiento, al final esté débil o esté fuerte la articulación o los músculos, perdón, no va a tener cierta incidencia, va a ser mejor moverse Claro, bien. O sea, como siempre lo hemos dicho, más no es mejor, mejor es mejor. así es. Claro, y bueno, este programa, esta conversa queda colgada en el muro. Si se perdieron del principio, los invito ahí a que lo revisen. Va a estar también en Spotify, en YouTube, dentro de esta semana que viene. Y la siguiente conversación va a tener mucho que ver con esta que tuvimos, Mike, que es ya el dolor lumbar. La parte de la cadera la vamos a ver un poquitito más porque tiene mucha relación con ese dolor que es tan frecuente, y también nos va a dar respuestas para cosas que pasan en la rodilla, porque está completamente de la mano el gesto técnico que tengo para una sentadilla con este comportamiento en las lumbares que estoy haciendo en mis pesos muertos con lo que siento en las lumbares. Entonces vamos a ir a eso, columna en general, principalmente lumbar, y vamos a estar avisando cuando nos vemos, Mike, nuevamente, así que para que estén atentos al Instagram de Philadelphia Strength. Tengo un video de dominancia de cuádriceps que se los puedo enviar por interno si lo solicitan. Es una pequeña rutina, es un video de 5 minutos en donde muchas de las cosas que hablamos ahora están ahí con videito mostrándose cómo sería bueno poder ejecutarla. Entonces, si te interesa tenerlo, mándanos un mensaje o comenta este video que queda ahí en el perfil. Mike, gracias por estar, como siempre, un lujo hablar contigo. Gracias a todos los que se conectaron igual y los que están viendo esto en grabación. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo. Así es. Un Gracias, abrazo. Chema.